Bienvenidos. Está derrotada la ministra de Trabajo. Perdió su caso en el sumario administrativo que le abrió a la vicepresidenta. Ha sido ordenada o conminada a pedir disculpas públicas que presentó. Sigue rompiendo lanzas contra los privilegios de los sindicatos públicos. El nivel de empleo no es satisfactorio y lo que es peor, según otros indicadores, ha decrecido este año. ¿Cómo está el juicio que propició contra Correa? ¿En qué circunstancias queda tras la causa que inició respecto a la vicepresidenta? De eso vamos a hablar en la próxima hora. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... A la medianoche de hoy se define la suerte de la vicepresidenta Abad, y eso porque la ministra de Trabajo perdió la causa seguida contra ella, por la cual se le levantó la suspensión de 150 días, dispuesta en vista de incumplir una disposición que le había dado la Cancillería como embajadora, que era nuestra en Israel, para trasladarse en 8 días máximo hacia Turquía. Hoy recibió otra disposición mediante decreto presidencial que le encargaba funciones nuevamente en Turquía como asesora o impulsora de negocios en lo económico, y si no cumple esa orden, según dijo esta mañana a Fabricio Vela, el ministro de Gobierno, las consecuencias podrían ser severas. Pero todos aquello se origina en que perdió su caso la ministra de Trabajo al abrir ese sumario administrativo. Y muchos culpan a la ministra de Trabajo de haberle dado esa estelaridad a la vicepresidenta Abad, de haber emprendido por un camino equivocado y, lo que es peor, de haberla victimizado. ¿Qué justifica y explica lo que ha hecho en este y en otros temas la ministra de Trabajo? Es lo que vamos a hablar en la próxima hora. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Los temas están planteados y la protagonista principal presentada también. No pierdo más tiempo en reseñas biográficas o introducciones, sino en agradecerle por su tiempo, su permanente predisposición en comparecer, más aún en un momento tan crítico, aunque, según algunos, el asunto que usted inició está superado ya. ¿En efecto es así o no, doctora Ivonne Núñez? Bienvenida. Muchas gracias por esta cordial invitación. No está superada, ni yo tampoco soy una mujer de derrotas. Es una instancia, pero nadie dijo ni se pronunció en lo absoluto cuando la primera acción de protección, que fue ganada por el Ministerio del Trabajo, determinó que la señora legitimada activa es servidora pública. En esta segunda acción de protección, que tiene identidad objetiva y subjetiva, lo que ha hecho la juzgadora es sencillamente señalar y otorgarle un derecho, porque acaba de expresar en su decisión oral que ella es una servidora de carrera diplomática. Le otorgó un derecho, la sacó de la LOCE y le ingresó a la Ley de Servicio de Carrera Exterior. Todas las implicaciones de eso las vamos a analizar enseguida. Pero la cuestión no es tan sencilla como parece, ni tan fácil de digerir para alguien que domina el derecho no solo en lo laboral como se ve en ella. Antes, les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO o 709 si lo que prefieren es alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta en canal 9, solo para Manaví. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV en el canal
177 en CNT, en el canal 12, en TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que se unen a esta hora a través de esas cableras para ver nuestro programa es aproximadamente 40.000. Carlos. A eso se suman 3.000 y más en las radios siguientes: 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales; 89.3 Candela con K en Puerto Viejo para todo Manabí; también 89.3 La Bonita del centro del país en Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua; y en Quito es 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Les recuerdo que mañana sábado, de 8 a 9, está el programa de Félix Narváez en Radio Sucesos. No tendremos, en cambio, el debate usual de Centro Digital en esa radio, puesto que hoy no lo hicimos. El último del año fue la semana anterior. Dicho esto, entremos en los detalles, María Clara. En efecto, veremos que la situación de la vicepresidenta Verónica Abad volvió a ser crítica y se defiende a la medianoche de hoy, se define. Esto no tiene que ver, sin embargo, con el sumario administrativo que le inició la ministra de Trabajo, nuestra invitada central de esta noche. Este viernes se cumple el plazo para que la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se presente en Turquía como establece el decreto que el presidente de la República firmó para asignarle funciones. Según sus abogados, no se presentará hoy, sino en 30 días. Eso, según el ministro de Gobierno, traería consecuencias. Tiene hasta la medianoche de este día para poder cumplir con ese mandato, y luego de eso, pues yo creo que ella estaría en una situación bastante delicada de incumplimiento de lo dispuesto por el presidente de la República, y ya analizaremos con calma qué será lo que corresponde ahora. El abogado constitucionalista Ismael Quintana dice que el decreto que firmó el presidente de la República es de obligatorio cumplimiento. La norma actual establece en su artículo 149 que el vicepresidente de la República, mientras no reemplace al jefe del Estado, desempeñará las funciones que el jefe del Estado, que el presidente de la República le asigne. Sucede cuando de por medio está también el análisis de si es necesario o no que el presidente de la República y los asambleístas soliciten licencia para participar en la campaña electoral. En la Asamblea Nacional, los legisladores de gobierno también están a punto de tomar una decisión. Tanto la decisión que tome el presidente de la República como la que tomen los asambleístas serán anunciadas en las próximas horas. Y todo esto se da, señora ministra, porque la jueza Nubia Vera no le concedió a usted la razón, y sí a la vicepresidenta Abad en el recurso de protección constitucional que interpuso. Es inevitable que eso sea de cumplimiento inmediato, es decir, automáticamente la sanción quedó suspendida y ella volvió a ser vicepresidenta. Usted apeló y no le dieron la palabra, y que yo vea, no ha presentado una apelación. ¿Por qué? Porque no he sido notificada por escrito de la decisión oral que ella expresó el día de la audiencia. Quien ha incumplido hasta este momento es quien ejerce las funciones de juez en este caso. Pero hay un hecho de mayor relevancia. Indudablemente para el Ecuador queda claro, y para todos quienes participamos en este proceso constitucional, que la juzgadora de este caso hizo más de abogada de la legitimada activa que su función y su cumplimiento de juez. ¿Cómo se demuestra eso? Usted me dijo en su primera intervención que le ha concedido un nuevo derecho. Claro, ella le concedió el derecho porque determinó que la legitimada activa es servidora de carrera diplomática, desnaturalizando evidentemente la acción de protección. Eso no es concederle un derecho, es decir, ¿bajo qué régimen debía entenderse la función de ella? Nada más. Sí, pero usted puede llegar a ser funcionario de carrera diplomática de conformidad a lo que establece la Ley del Servicio Exterior. Tiene que haber cursado las clases y haber aprobado la escuela diplomática o tener la designación directa de la señora canciller en este caso. Y el caso de la señora legitimada activa de esta acción de protección no se encuadra en ninguno de estos dos antecedentes. Es decir, aquello tendría que reconocerlo la instancia superior si se eleva en efecto en apelación. Tenga la plena seguridad que yo estoy obligada
a seguir litigando porque es una obligación, al ser yo una funcionaria del Estado, para poder continuar con todos los recursos que la ley franquea. Y no solamente voy a plantear lo que la ley me corresponde y me obliga a hacerlo, sino que además la juez tiene que obligatoriamente remitir esta primera sentencia a la Corte Constitucional. Porque es una obligación de conformidad a lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y además la Corte, por la relevancia del caso, puede analizar de manera inmediata a través del tribunal o la sala especializada, como se llama a nivel de corte, que es la sala de admisión, el caso. Yo voy a solicitar que el caso sea escogido por la relevancia constitucional. Es decir, este caso está cualquier cosa menos que concluido. Por supuesto, no está concluido. Tenemos otra lista adicional, María Clara. Cuando estuvo aquí en nuestro programa el ministro de Gobierno, José de la Gasca, el lunes pasado, nuestro director Carlos Vera le formuló una pregunta porque nos había extrañado de sobremanera lo siguiente. ¿Por qué no esperaron la apelación que la ministra de Trabajo, su colega de gabinete, dijo que iba a plantear y el resultado que eso podría generar? ¿Para qué? Yo tengo clara y en la presidencia ¿En una segunda instancia no podrían darle la razón al gobierno? Jurídicamente la sentencia tiene, y la jueza lo dijo, que tenía que ser de cumplimiento inmediato. Las sentencias, los recursos no suspenden la ejecución de lo resuelto porque estamos en un proceso de garantías jurisdiccionales. Entonces, y sin haber sido nosotros partes procesales, esto es lo que quiero que se vea. Ay, ¿cómo no haber sido parte procesal? No, ¿Quién es el gobierno? Sí, pero nosotros. Es el Ministerio de Trabajo, está la Procuraduría General de Estado, pero usted no vio ahí la Secretaría Jurídica de la Presidencia, no vio al Ministerio de Gobierno. Nosotros no estábamos ahí. ¿El Ministerio de Trabajo no es parte del gobierno? Es parte del gobierno, pero es ese ministerio, lo representaban quienes los tenían que representar, por eso estaba en la Procuraduría. ¿Y no hizo eso la ministra con la aprobación del presidente? No, pero es que ahí viene el argumento peligroso. ¿Ella se lanzó a la piscina sola? Yo no puedo afirmar y negar eso. Yo lo que sé es que la responsabilidad y quienes actúan son las autoridades del ministerio, sí, dependientes del Ejecutivo total y absolutamente. No sé si se dio cuenta de las implicaciones de lo que dice de la Gasca. Primero, no es el gobierno, es el Ministerio del Trabajo el que prendió esa acción. Y le dije, porque el gobierno estaba de acuerdo, consultó al presidente, se abrió al presidente, primera cosa. Y la otra cosa, ellos no van a esperar la apelación suya. Dan por hecho que hay que aplicar lo que la jueza falló, aunque sea equivocado o ilegal en su caso, y eventualmente hasta inconstitucional. Y en función de eso, le asignan otra tarea ya. Es correcto lo que señala el señor ministro de Gobierno, porque en materia constitucional la apelación y los recursos no interrumpen la ejecución de la decisión oral. Por eso es que el presidente de manera inmediata procedió a la designación de conformidad a lo que establece la Constitución. Y yo como ministra del Trabajo procedí a entregar las disculpas públicas en razón de lo que dice la jurisprudencia. Porque el tipo de disculpas públicas que determinó la juez es inaplicable. De eso vamos a hablar al volver. Aquí tengo el texto de las disculpas públicas y me interesaría averiguar por qué sostiene la ministra de Trabajo que es inaplicable. María Clara. Precisamente cuando volvamos en el siguiente bloque, lo que la jueza Nubia Vera dispuso para ser cumplido por completo por parte de la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. La ministra Ivonne Núñez impulsó posiciones más allá de lo laboral. Iniciar juicio a Correa por sugerir a México bloquear el Golfo de Guayaquil o suspender a la vicepresidenta Abad por incumplir como embajadora una disposición de la Cancillería. Resta ver si el gobierno la sacrifica o la respalda. La invitada central es la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a propósito del tema principal del programa. Yo no soy una ministra derrotada, empezó ella diciendo. ¿Qué va a hacer entonces en la función respecto a ese y otros temas que estamos tratando? Previamente les quiero recordar que nos pueden seguir por OnePlus, que es Canal 14, el mismo número, en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y Zapping Canal 41. Solo que el reprise es 24 horas después, en este caso será, hoy estamos viernes, ¿verdad? Estoy perdido en las fechas. En este caso será lunes, 27. 6 de la mañana. Hoy estamos 27, mañana es Día de Inocentes. Domingo 29, lunes 30, 6 de la mañana, más cómodo.
el periódico digital Ecuador en Vivo, desde cuyos estudios vamos a hacer un par de veces a la semana el programa desde el próximo año. Estén pendientes. Saca un resumen en su página principal y portal de noticias apenas concluye. Volvamos al tema, María Clara. Y lo haremos con lo siguiente, al conocer la acción de protección constitucional a la vicepresidenta Verónica Abad, la jueza Nubia Vera estableció que la ministra de Trabajo, como titular de la cartera que le había iniciado este sumario administrativo, debe cumplir una serie de condiciones. Esta jueza constitucional les pide lo siguiente: aceptar la acción de protección planteada por la señora María Verónica Abad, en virtud de que se ha observado la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, el debido proceso, las garantías básicas, aplicación de normas y derechos de las partes, actuación de pruebas de forma contraria a la Constitución, proporcionalidad y derecho a defensa en la garantía básica por el juez natural. Como medida de reparación con efecto interpartes, se dispone al Ministerio de Trabajo de la República del Ecuador dejar sin efecto la resolución del sumario administrativo. Como medida de reparación, se dispone que la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa, pida disculpas públicas a la legitimada activa señora María Verónica Abad Rojas a través de un mensaje a la Nación en el término de 72 horas a contarse desde la sentencia. Esa parte quería destacar. Usted incumplió lo dispuesto. No lo ha hecho a través de un mensaje a la Nación en el término de 72 horas, sino de un comunicado que dice: por decisión oral de la abogada Nubia Ginés Vera Cedeño, juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, etcétera, con sede en la parroquia tal y cual, en la acción de protección XYZ, se extienden disculpas públicas a la accionante María Verónica Abad Rojas al decidir la juzgadora otorgarle el derecho a ser funcionaria pública bajo el ámbito de la Ley Orgánica del Servicio Exterior y no servidora pública bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, como lo determinó la acción de protección tal dictada por la jueza de la Unidad Judicial Penal con competencia de infracciones flagrantes. Usted no solo que no hace un mensaje a la Nación, la reconviene, le da un tirón de orejas. Por eso no soy derrotable. Déjeme decirle lo siguiente y me voy a reír en esta parte. Yo entiendo que la administradora de justicia, hoy juez, la doctora Vera, es una mujer que maneja muy bien el histrionismo, en razón de que ella ha señalado que es actora, es decir, sabe muy bien cómo hacer teatro. Entiendo que esta parte la ha cultivado muy bien, pero no ha cultivado muy bien sus funciones como estudiosa del derecho. El único que puede hacer mensaje a la Nación, de acuerdo a lo que establece la Constitución, en el artículo 120.4 o numeral 4, es el señor presidente de la República. Claro que no, el sábado pasado el bloque de seguridad hizo un mensaje a la Nación, usted no lo vio. Sí, pero el mensaje a la Nación dado por ellos es un comunicado. Pero mensaje a la Nación solo se hace ante el seno legislativo, de tal manera que bajo el criterio de esta ministra de Trabajo, esa disculpa pública se convierte en inejecutable. Por eso cuando yo sea debidamente notificada de la sentencia por escrito, voy a interponer los recursos que a mí la ley me franquea. Es decir, ¿no cae usted en desacato? He presentado este ¿O incumplimiento de orden de autoridad judicial competente? He presentado este tipo de disculpas públicas de conformidad a lo que señalan las jurisprudencias internacionales de las disculpas públicas por escrito. Las disculpas públicas tienen 3 escenarios. El primer escenario es la determinación del derecho que le reconoció la juez, en este caso a la legitimada activa. El segundo escenario es que dice ella que no pertenece a la LOSEP. Y el tercer escenario, que es el más importante, ¿por qué el Ministerio del Trabajo continuó sustanciando este sumario administrativo? Lo hizo por una orden judicial de una acción de protección que además fue conocida por la juzgadora, de tal manera que la juzgadora incluso no cumplió con la primera sentencia, sino que la sentencia de la juez de primer nivel... ¿Podía revertirla? ¿Estaba en la facultad de revertirla? No podía, porque no hacía ella juez de apelación, y ella fue informada que en este caso de la primera acción de protección
se encuentra una consulta de norma respecto a la apelación por parte del tribunal que abocó la apelación. Es decir, eventualmente ese dictamen o esa sentencia de la jueza puede ser anulado. Yo no soy derrotable, yo conozco el derecho. Y eventualmente sancionada ella por los errores, si es que son de ese tipo, que usted acaba de cometer aquí, dispone que sea tratada bajo una ley y no bajo otra, contraviene lo que dijo la primera instancia que le dio a usted la razón. Yo le advertí a la señora juez, por eso la documentación extensa que entregué. Yo sé que a muchas personas no les gusta leer, pero un buen juez y un buen magistrado tiene que robarle horas a la noche y estudiar. Y usted lo sabe porque ha sido jueza. Y no dejo si algo sabe es que ha sido jueza. Y me encanta la litigación. Y estoy acostumbrada a litigar. Sí, la polémica también. No, es que la polémica me viene, no la origino yo. A mí la polémica... A usted no la causa. No, a mí la polémica me viene y yo tengo que confrontarle. Vea, yo le presenté estas dos sendas sentencias del año 2024 en relación a las declaraciones de error inexcusable a los jueces que siguen sustanciando acciones de protección, violentando disposiciones normativas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y han sido ya declaradas en perjurio los legitimados activos. Ya. Los jueces, error inexcusable, y para los abogados han sido declarados los abusos del derecho. De esto fue advertida la señora juez. Y le voy a comentar algo. En la admisión que hace la Corte Constitucional, en la sala de admisión, en la primera acción de protección, está advertida ya esta segunda acción de protección. Usted no ha contestado, sin embargo, a una gran cantidad de juristas. ¿Cuál? Que han dicho que es un absurdo total pretender que una autoridad de elección popular, como ha sido y fue la vicepresidenta Abad, sea juzgada por una delitos o una infracción inferior, como vendría a ser, si es que existe, lo que se cita en el sumario administrativo, que era absolutamente ilógico, no solo antidemocrático, que sea suspendida por 150 días una autoridad como ella, que fue de elección por otra como usted, que es de denominación, o el Ministerio de Trabajo. Mire, yo entiendo que toda esta cadena de favores, así le voy a determinar a los juristas que por un lado han aupado la teoría de la legitimada activa, en este caso de que no era servidora pública. Esta cadena de favores de los juristas, que muchos de ellos se autotitulan juristas constitucionales, deben reconocer que la primera acción de protección ratificó la competencia del Ministerio del Trabajo. Y lo que el Ministerio de Trabajo hizo en este caso fue sustanciar. ¿Qué dicen los otros juristas? Los que no hacen la cadena de favores, los que tienen pensamiento propio. Y por cierto, pensamiento jurídico, que la señora es servidora pública no por lo que lo ha determinado el Ministerio del Trabajo, no, por lo que señala el artículo 229 de la Constitución de la República y de la LOCEP. Y además quiero comentarle algo. En la apelación que yo revisé muy extensa del sumario administrativo que realiza la legitimada activa en sede administrativa, nunca se opuso a los 150 días. ¿Sabe qué señaló en el recurso de apelación cuando salió la sanción de los 150 días? Volvió a insistir la falta de competencia del Ministerio del Trabajo cuando ya una juez inferior en la otra acción de protección había señalado que el Ministerio de Trabajo podía continuar sustanciando el sumario administrativo. O sea, el 90% del foro ecuatoriano está equivocado y usted tiene la razón. No, tampoco. Yo puedo estar muy equivocada en muchos hechos, en muchos análisis. No quiero que piensen como yo pienso, pero no puedo, por ejemplo, permitir señalar, como lo hicieron los abogados de la legitimada activa, expresar que en el Ecuador existe proscripción al principio de proporcionalidad. Ellos dijeron que la proporcionalidad estaba proscrita. Yo he señalado lo contrario. Si los juristas están de acuerdo que está proscrita el principio de proporcionalidad, entonces incluso la Corte Constitucional también está errada cuando aplica el test de proporcionalidad. La Constitución de la República habla del principio de proporcionalidad, el Código Orgánico Administrativo también. ¿Y sabe quién también lo habla? La misma LOCEP. Lo que cuestionaron es que los 700 días que como máximo podía tener de sanción sean, mediante un cálculo muy ingenioso, ser reducido a 150 aplicando la proporcionalidad. Pero vamos a otro aspecto más importante de la arista que ha creado este tema. Más importante, pónganle mucha atención. María Clara.
A propósito de la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, en una última entrevista reciente que realizamos en Cuenca a nuestra invitada de esta noche, tuvo una posición muy clara sobre qué debería ocurrir con ella al inicio de la campaña electoral. En caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República, ¿qué es lo que se va a producir? Corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por el presidente de la República, que es lo que él acaba de hacer. Es decir, él considera que hay una ausencia temporal de la vicepresidenta. Y no es la primera vez que en el Ecuador sucede este hecho. Ya sucedió en la época del expresidente Lenín Moreno. Ausencia temporal por quien en ese momento se le comenzó a iniciar un tema de instrucción fiscal y se dispuso la prisión. Me refiero al sentenciado y actualmente procesado ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel. Razón por la cual, una vez que se dispuso la prisión, el expresidente Lenín Moreno encargó la vicepresidencia a la entonces ministra, ella era ministra en ese momento de Vivienda, me refiero a María Alejandra Vicuña. Cumplido el tiempo que establece la ley, los 90 días, el señor presidente de ese momento envió la terna al legislativo que la encabezaba también la ex ministra de Vivienda. Pregunto, si se iba a Turquía, ¿había ausencia temporal de la vicepresidenta? Si se iba a Turquía, ¿quién? La vicepresidenta esta noche, si se iba, que ya no se ha ido. ¿Había ausencia temporal y por lo tanto no cabía que el presidente le encargue la presidencia? Es que no cabe el encargo a la legitimada activa de este proceso de acción. Independientemente de la situación que esté ella, esté aquí, esté en Turquía, no cabe encargo porque hay una sentencia ya desde el año 2010 de la Corte Constitucional que unos la interpretan a su manera, la cadena de favores, y los juristas que sí conocen del derecho constitucional y de la aplicación de esta sentencia, que fue una interpretación que se le hizo a la norma de la muerte cruzada, establece que no se requiere pedir licencia cuando se trata de un periodo corto, no de un periodo completo. Cuando se completa el periodo de otro presidente por muerte cruzada, en efecto. En ese caso no se considera que hay reelección y por lo tanto no cabe pedir licencia. Pero el problema que sobrevendrá es otro más grave, que como el presidente va a seguir en actividad del ejercicio de sus funciones, eso es equiparable o será comprendido como campaña y cae en un problema peor, uso de recursos del Estado para hacer campaña. Tenga la plena seguridad, conociendo al presidente Daniel Noboa Sin, que él no utilizará un solo centavo de las arcas del Estado ecuatoriano para continuar con las labores que él tiene determinada a través de la elección. ¿El periodo de campaña va a volar en su avión, va a andar en su carro, va a tener su seguridad y no la de las Fuerzas Armadas? Pero renunció a la seguridad que el Consejo Nacional Electoral dispuso para él en el caso de la presencia del equipo policial. Como candidato sí, pues, pero como presidente no puede dejar de hacer eso. Bueno, como presidente él tiene varios niveles de seguridad y el país lo conoce. ¿Se pueden distinguir las dos cosas, señora ministra? ¿No se están metiendo en un problema más grave y dándole de comer a la oposición un bocado de cardenal? De todos los candidatos que hay legítimamente inscritos y con las aspiraciones naturales para conducir el Estado ecuatoriano, todos atacan al presidente Daniel Noboa. Todos, sin excepción. Eso es normal, siempre se ataca al que va adelante. Ya, y Daniel Noboa, como presidente de la República, ha sabido responder y enderezar los grandes problemas que le ha tocado a él confrontar y también enfrentar en este proceso. De eso vamos a hablar el domingo. No se nos anticipe todavía y no será con ella, por supuesto. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más sobre la jueza Nubia Vera, pero esta vez respecto a las implicaciones que tiene su decisión con relación a la vicepresidenta Verónica Abad. La ministra Ivonne Núñez impulsó posiciones más allá de lo laboral. Iniciar juicio a Correa por sugerir a México bloquear el Golfo de Guayaquil o suspender a la vicepresidenta Abad por incumplir como embajadora una disposición de la Cancillería son dos ejemplos. Resta ver si el gobierno la sacrifica o la respalda. Estamos de regreso y les recuerdo que usted nos puede ver a través de la señal de Macro Digital Televisión en Estados Unidos en las aplicaciones Roku y Pluto TV.
Se conectan allí en estas aplicaciones alrededor de 12 a 15.000 hogares para ver nuestro programa en esas plataformas. En España nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital Televisión está en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, en Valle Visión Play, en CNT Play y en 11 Play también. Ahora, retomando el tema que nos reúne esta noche sobre la ministra de Trabajo, veremos que en una dramática presentación ante la Comisión de Fiscalización, que llevó inclusive en varios pasajes a llorar a la jueza Nubia Vera, fue mucho más específica en sus acusaciones de injerencia en el fallo que debía dar por parte del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La Comisión de Justicia convocó a la jueza Nubia Vera y al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, para escuchar sus versiones sobre las denuncias de presiones para resolver en contra de la vicepresidenta en la acción de protección que presentó contra el Ministerio de Trabajo. Godoy no acudió. La comisión escuchó a la jueza Vera, que en su intervención reseñó las ocasiones en que la convocaron el director provincial de la Judicatura, un asesor del presidente del Consejo y el mismo Mario Godoy. Dice que le advirtieron que se activarían sumarios administrativos en su contra si no cumplía su pedido. Que ya va a ver que me van a destruir, que van a acabar con mi carrera profesional, que van a acabar con mi vida. Denunció que le entregaron un pendrive que tenía 4 páginas. Leyó parte del documento donde se declaraba como improcedente la acción presentada por la vicepresidenta Abad. Por ahí mostraron unos mensajes en el teléfono del doctor Mario Godoy, de que decía, mira, aquí está, Daniel Noboa necesita esto que salga ya, el presidente nos está presionando. Los legisladores le consultaron si tenía seguridad de que se trataba del número del presidente Noboa. Dese cuenta, ¿cómo yo afirmaría de que es del teléfono del presidente Daniel Noboa? No puedo asegurarlo. Mientras tanto, Godoy presentó una querella por calumnia contra Vera, luego de haber denunciado presiones. El caso lo resolverá la Unidad Judicial Penal de Ñaquito. Aquí apelo, en cambio, doctora, a su experiencia como jueza. Usted lo fue durante 10 años en varios ámbitos legales: garantías penales, niñez y adolescencia, tránsito y contravenciones, en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. ¿Hay la posibilidad de que una jueza que ha hecho una denuncia pública tan frontal, tan dura, y que dice tener un soporte con el flash memory, donde le daban insumos respecto a cómo fallar, en este reclamo gane esa pugna o ese cuestionamiento al presidente del Consejo de la Judicatura? No soy pitoniza, pero le puedo decir por doctrina y por derecho que la tiene perdida la causa, por una sencilla razón. La teoría del árbol contaminado, perdóneme que me ría. El flash memory nunca estuvo en cadena de custodia, y si ella lo fue a aperturar, como dice que lo hizo ante una notaría, nunca salió de la fiscalía. Ella tenía que ir primero a la fiscalía a entregar para poderlo ingresar a una cadena de custodia y que el proceso penal diera la apertura de este famoso pendrive. Sí, ser abogado, eso me extrañó también, ha arruinado su evidencia, pues, porque le cuenta a la Comisión de Fiscalización y le refiere parte de los textos que estaban allí. Hasta ahí con ese tema, basta de la jueza Nubia Vera, de paso no somos parientes ni nada. Quiero averiguar la suerte de otras 2 batallas en las que usted se metió, con CENEL, con CNT, y si no me equivoco con SELEC también, para acabar con los privilegios de algunos contratos públicos. ¿En qué ha quedado esto? La de SELEC la ganamos, y digo la ganamos porque la ganamos con el ministro de Economía y Finanzas y en ese momento con el ministro de Energía encargado, el ingeniero Roberto Luque. La pretensión era, con el traslado de trabajadores amparados bajo la LOCEP, que los tutele el contrato colectivo. El proyecto de pago era de $200 millones. Venían ganando en primera instancia, y cuando comparecimos a la audiencia del recurso de apelación, obtuvimos una sentencia favorable. $200 millones que sirven fácilmente para construir más escuelas. Instancia final. En la segunda instancia, si ellos presentan la acción extraordinaria de protección, nosotros seguiremos litigando ante la Corte Constitucional. ¿Lo de CNT cómo quedó? En el caso de CNT, en efecto, he comparecido después de que el caso de ellos fue seleccionado desde el año 2022
por la Corte Constitucional, y este es el último informe que a pedido de la juez sustanciadora le solicitó a CNT cuánto ha costado en el último año este traslado de trabajadores. Ha costado $15.779.678. ¿Traslado de trabajadores de qué régimen a qué régimen? De la LOCE al Código del Trabajo más el contrato colectivo. Solo en alimentación, $5.762.276, que sirven fácilmente para medicamentos en el Ecuador. ¿Paga la administración de CNT? ¿No se las descuentan a los trabajadores? No, ya fue pagado por CNT a los trabajadores en razón de la acción de protección del Cantón Rocafuerte en la provincia de Manabí. ¿Y bajo qué régimen finalmente están los de CNT? Se encuentran entonces en este momento todos bajo el régimen del Código del Trabajo y amparados por el contrato colectivo. Y en el caso de CENEL, que es el caso más álgido bajo mi opinión, la Corte Constitucional acaba de admitir una acción extraordinaria de protección de la cual desistió en su momento quien estaba al frente de esta empresa CENEL, un señor de apellido y casa que se encuentra procesado y tiene una primera sentencia por el tema de las empresas públicas. O sea, él desistió de defender a CENEL cuando era su gerente. Claro. ¿Quién es el señor de apellido y casa? Antonio Icaza. ¿No está metido en un caso de corrupción? Acaba de ser sentenciado en primer nivel por un tema de manejo de empresas públicas. Pues le comento lo siguiente. La Corte Constitucional conoce el caso el año pasado y decide lo siguiente, pese a que habían conseguido ya la liquidación de toda esta sentencia en la cifra nada más ni nada menos que de $79.859.837.61. ¿Que debían pagarse por concepto de qué? Ya se habían pagado por traslado. Por traslado de trabajadores. Este es otro grupo de trabajadores que se traslada de los CE al Código del Trabajo y además más los beneficios del contrato colectivo. Esto lo hicieron en la provincia de Los Ríos, en el Cantón Pueblo Viejo y en la Corte Provincial de Los Ríos con 2 votos de mayoría. La sala de admisión de la Corte Constitucional, ahora, el 20 de septiembre de este año, decidió admitir a trámite la acción extraordinaria de protección. ¿Presentada por el señor Antonio Icaza, y le dice que él debió haber presentado, como establece la ley, el acuerdo previo y la autorización de la Procuraduría General del Estado. En este momento está la admisión y aquí está el enojo de los señores dirigentes sindicales, quienes me han iniciado desde hace pocos días una campaña, otra vez esas campañas que me hacen siempre, pero en este caso incluso ellos ahora recusan a la jueza. ¿Sabe quién es la jueza del caso? Es la doctora Carla Andrade, y ya empezó la campaña contra la doctora Carla Andrade y contra todos los jueces de la Corte Constitucional. ¿En la Corte Constitucional? Sí. ¿Quién recusa a la jueza? Aquí la recusa un señor de apellido Gómez Lozano y una señorita de apellido Pino Romero. ¿Cuál Gómez Lozano? ¿No es Richard Gómez, el miembro del Consejo Directivo del IES? Sí, y él aquí comparece en calidad Él no puede ejercer. En calidad de abogado. Él no puede ejercer mientras está en esa función. Lo que yo pienso es que él, para estar en el Seguro Social, debe haber tenido o tiene un permiso de la empresa para poder ejercer este cargo. Él no puede estar en este momento como dirigente de CENEL ni como trabajador activo de CENEL. Debe tener comisión de servicio prestado, es lo que establece la ley. Ahí tienen otras de las batallas en las cuales yo les decía, la ministra está rompiendo lanzas contra un monstruo de 10.000 cabezas. El privilegio burocrático tecnocrático del Estado. María Clara. Al regresar en el siguiente bloque, por supuesto, más elementos de análisis sobre el tema que estamos tratando esta noche. La ministra Ivonne Núñez impulsó posiciones más allá de lo laboral. Iniciar juicio a Correa por sugerir a México bloquear el Golfo de Guayaquil o suspender a la vicepresidenta Abad por incumplir como embajadora una disposición de la Cancillería son 2 ejemplos. Resta ver si el gobierno la sacrifica o la respalda. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en los estudios de 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal 99. Ahora, retomando el tema de la noche, veremos que el presidente Noboa ha concentrado preferentemente sus beneficios en el sector de la población que constituye a la vez su base electoral. Hablamos de los jóvenes, en este caso entre 18 y 29 años, para beneficiar a 80,000 de ellos con empleo si es que cumplen las siguientes condiciones.
Le ofreció empleo a 80.000 jóvenes con una remuneración mensual de $400 por 3 meses. En el audiovisual únicamente se lee que quienes resulten beneficiados serán parte de programas para frenar el cambio climático, sin precisar cuáles. Al final se invita a los interesados a inscribirse, para lo que se colocó un link en la biografía de la cuenta del mandatario. Al hacer clic en el enlace aparece un formulario titulado Jóvenes en Acción. Para obtener más información pide dejar los datos personales, nombre, cédula, correo electrónico, número de celular y detalles del sitio de residencia. Junto a ese recuadro hay una especie de afiche que proporciona más datos. Explica que se trata de un programa de fortalecimiento para jóvenes ecuatorianos de 18 a 29 años enfocado en incentivar su participación en proyectos de protección ambiental y recuperación económica del país. Aclara que quienes pueden participar son aquellos jóvenes sin RUC ni afiliación a la seguridad social que deseen aportar en actividades comunitarias bajo la guía de entidades como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Reitera el beneficio salarial y describe algunas de las actividades que realizarían: reforestación, educación ambiental, mantenimiento de infraestructura vial y apoyo a pequeños productores. Los inscritos tampoco deben tener título de tercer nivel ni ser beneficiarios de ayudas otorgadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, consta en el Decreto Ejecutivo 448. En el documento se especifica también que el Ministerio de Economía y Finanzas asignará al Ministerio de Inclusión Económica y Social los recursos necesarios para el pago de la transferencia monetaria, que serán los salarios. ¿En qué estado está este programa? Nada más electoral que esto. Por 90 días, gastar más de $36 millones dando el salario básico en las condiciones que citaba el reportaje. Esa es la chica de Coavisa. ¿Cómo se llama? Luisa María Heredia. Luisa María Heredia, ok. ¿Cuántos han logrado inscribir? Está un número muy alto, muy importante. El tema no lo maneja directamente el Ministerio del Trabajo. Lo que nosotros hacemos es formular la propuesta, potencializar este proyecto, porque además el Ministerio de Trabajo también lo hace en otra vía. ¿Cuándo entra en función con el número muy importante? Estamos, próximo mes de enero ya comenzamos. ¿Cuánto es muy importante? ¿30.000? No, estamos por encima de los 40.000 jóvenes inscritos ya. Es decir, lo han hecho en serio. Sí, por supuesto. Porque podrían haber llenado los 80.000 si lo llenaban superficialmente en un mes. Es la información que yo tengo de hace 2 semanas. Ya. La actualizada no la tengo. ¿Por qué se han dedicado a crear empleo de esta manera? Y no de otra. Por ejemplo, Carlos Loaiza decía que una de sus culpas, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, es no haber impulsado más la flexibilización laboral. Bueno, el tema de la flexibilización laboral tiene muchas aristas. Inició desde la época del expresidente doctor Rodrigo Borja, donde se dieron las reformas muy importantes sobre modalidades contractuales. Sí, pero se lo cito solo como ejemplo. No, ¿Por qué no ha impulsado su política laboral una generación mayor de empleo adecuado? ¿Qué ha fallado? No, nosotros la hemos impulsado en 2 frentes. Primero, con la ley de economía violeta. Ya nosotros ¿Y tenemos... la otra? La otra es la ley del empleo jóvenes con los incentivos tributarios y tenemos registrados. ¿Y cuántos puestos ha creado? 268.837 contratos de trabajo registrados en el Ecuador. ¿Cuántos puestos se han perdido? Este es registro de contratos de jóvenes de 18 a 29 años de edad. Nosotros hacemos los balances cada 3 meses, pero se ha ido incrementando. Es decir, ¿eso significa que hay 270.000 nuevos empleos para jóvenes en su periodo aproximadamente? Por supuesto, y esto lo puede ver cualquier ciudadano en la pantalla, en la página del Ministerio del Trabajo. Principalmente gracias a ¿qué? A los incentivos tributarios a empresas. A los incentivos tributarios y también al contacto directo que nosotros como Ministerio de Trabajo mantenemos a través de la campaña denominada Ruta de la Empleabilidad con Grandes Empresas. Arca Continental nos dio 900 puestos de trabajo. ¿De empresa? Aquí en la ciudad de Guayaquil. Se vino para la ceremonia, me acuerdo. Fue el compromiso y vinieron los gerentes y así hemos estado trabajando. ¿Arca es mexicana? Sí, y lo vamos a seguir haciendo con el resto de provincias. Quedamos citados para un programa solo de esto. Quiero que hagamos un programa solo de contrastar sus indicadores de empleo versus los del INEC, los empresarios de los demás, para tener un balance concreto de cuán cierto es lo que usted dice haber creado. ¿De acuerdo? Sí, por supuesto. Y quiero decirle algo. También tenemos empleabilidad a través de la migración circular. Ya se contrataron los 142 jóvenes en la provincia de Imbabura. En Ibarra el presidente hizo el acto allí y los jóvenes se fueron ya a España. ¿Sí sabe cuán significativo e insignificante es eso a la vez?
142 Sí, jóvenes. pero déjeme decirle. Nada más. Pero es la Eso plaza. es todo lo que han sacado por migración singular. No, pero ahora vamos después con de un año y Israel. pico. No, pero ahora vamos con Israel, vamos con Italia y vamos con Canadá. De Puchuela en Puchuela. Lo importante es que los jóvenes ven ya un espacio para poderse desarrollar como profesionales. Y para mí eso es importante. Si una persona consigue trabajo, para mí es importante como ministra del Trabajo. La seguimos en enero, señora ministra. Seguro que sí. La seguimos en enero. Esta discusión, to be continued, como dicen los gringos. María Clara. Al volver en el siguiente bloque, las últimas reflexiones de nuestra invitada central y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La ministra Ivonne Núñez impulsó posiciones más allá de lo laboral. Iniciar juicio a Correa por sugerir a México bloquear el Golfo de Guayaquil o suspender a la vicepresidenta Abad por incumplir como embajadora una disposición de la Cancillería son dos ejemplos. Resta ver si el gobierno la sacrifica o la respalda. Estamos de regreso y corresponden las preguntas para nuestra invitada central, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, recordándole que debe de responder en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿Está preparada para enfrentar un enjuiciamiento por incumplimiento de orden de autoridad judicial competente, sí o no? Sí. La segunda, ¿considera humillante el que se le haya pedido disculparse de una forma tan detallada con la vicepresidenta Verónica Abad, sí o no? No. La tercera, ¿siente que el gobierno la está dejando sola tras haber usted liderado la pelea contra enemigos tan poderosos como Rafael Correa y Verónica Abad, sí o no? No. La cuarta, ¿admite que su visión política del gobierno ha complicado y distanciado de su misión específica de lo laboral, sí o no? No. La quinta y última, ¿estaría usted dispuesta a asumir temporalmente la presidencia de la República si es la ministra a la cual se le encarga esa función de jefe de Estado, como corresponde, una de las claras posibilidades constitucionales que hay, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Me quedan más preguntas, pero será para la próxima comparecencia de la doctora Ivonne Núñez. Por esta le agradezco sobremanera. Y a ustedes por seguirnos. El domingo estamos otra vez a las 22 horas. El tema es vital. ¿Debe o no pedir licencia el presidente de la República? Hasta entonces.